Siempre aprendiendo, el podcast ecléctico del CEPA Faustina Álvarez García de León. Prodigios y secretos de San Isidoro de León. Episodio 3. Bienvenidos al tercer episodio, donde seguimos explorando los prodigios de la Real Colegiata de San Isidoro. Hoy conoceremos dos piezas fascinantes: el gallo de San Isidoro, una veleta milenaria cargada de simbolismo, y el pendón de Baeza, un estandarte que rememora la reconquista de esta ciudad y el orgullo de León. Acompáñanos en este nuevo capítulo lleno de historia y leyenda. El gallo de San Isidoro. El tejado de la torre de San Isidoro está presidido por la figura dorada de un gallo. Para descubrir el secreto de su origen y la misión que tiene encomendada como vigilante de la ciudad, hemos de retroceder en el tiempo, a nuestro pasado medieval, y Raquel Jaén, directora del Museo de San Isidoro, nos lo cuenta. Así es la historia. Cuando estaba aquí en la torre ha hecho la función de veleta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando se ha bajado para su limpieza y restauración, se ha descubierto al realizar la investigación que se trataba de un gallo persa. Entonces habrán ustedes encontrado informaciones contradictorias porque para los persas obviamente no tiene la función de veleta. Lo que hacían los persas es que cuando conquistaban un lugar colocaban un gallo en lo alto de la torre porque para ellos simboliza la victoria en la batalla, con lo cual para ellos tenía un carácter simbólico, ¿vale? Tenía el simbolismo de la victoria. ¿Qué pasaba? Que cuando los cristianos conquistaban los territorios que habían sido previamente persas, lo que hacían era llevarse los gallos y colocaban cruces, ¿no? Como símbolo de esa conquista, ¿no?, cristianas. Bueno, pues esto ocurría un poquito con los gallos. Los persas colocaban gallos, los cristianos llegaban y se llevaban los gallos y colocaban cruces. ¿Dónde se llevaban esos gallos? Pues generalmente a palacios, porque los gallos son muy ricos. Como pueden observar, este gallo es de oro, ¿no? Está martilleado en oro, está hecho con la técnica de la cera perdida, es un gallo maravilloso. Entonces esos gallos pasaban a ser elementos decorativos dentro de los palacios. Aquí, ¿qué ocurre? Que se colocó en el alto de la torre y efectivamente aquí hacía la función de veleta porque sí que se movía con el viento. De hecho, aún a mí me gusta cuando hago visitas explicarle a la gente ese significado que para los cristianos también tienen los gallos, que significa la luz del nuevo día, tiene un símbolo de protección. Entonces, cuando se hacen veletas en lo alto de las torres de los pueblos, se sigue teniendo esa forma de gallo, porque se conserva, ¿no?, esa idea de que el gallo protege, ¿no?, de que el gallo es el representante de esa luz del nuevo día y es un símbolo de protección. Un gallo majestuoso de 87 centímetros de pico a cola, erguido sobre la torre de la Basílica de San Isidoro. Hecho de cobre, recubierto de oro, de gran calidad, que apenas ha alterado con el paso de los siglos. Los historiadores concluyen que en su origen debió de ser una pieza destinada a un lugar de cierta categoría, y no como veleta. Estudios realizados ofrecen testimonios sorprendentes de su origen. Se vio que las tierras y el polen que estaban en su interior eran especies vegetales distintas a las existentes en el tejado donde estaba fijado. Se averiguó que dichas tierras y polen pertenecían a variedades orientales, propias de la cuenca del Golfo Pérsico. Se trata de una pieza persa sasánica, anterior al Islam, importada de Oriente por el Al-Ándalus, y partiendo de ahí hasta llegar a León, se cree que pudo ser un obsequio, un tributo o producto de un saqueo de alguna refriega militar. La fecha aproximada de su fabricación es de finales del siglo VI o comienzos del siglo VII, pero el soporte sobre el que se sustenta es de época medieval. Sus ojos, alguna vez gemas preciosas, ahora son huecos que albergan historias perdidas, testigos silenciosos de acontecimientos pasados en la ciudad, observador y vigía de la actual prosperidad, como nos recuerda el profesor Santos en su entrevista. El gallo es un animal
muy significativo y muy simbólico. Siempre en el románico el simbolismo es muy importante. Es el animal que ve amanecer, que canta la luz, que digamos que está muy asociado a lo que puede ser un simbolismo muy relacionado con la figura de Cristo, que es el que trajo la aurora a la humanidad, y entonces se cree que por eso se empezó a adoptar, y hay evidencias ya en el siglo IX de gallos colocados en torres. El pendón de Baeza. ¿Sabías que en la Colegiata de San Isidoro de León se conserva una excepcional pieza vexilológica, disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes, medieval del siglo XIV, considerada reliquia nacional? Es la conocida como pendón de Baeza o de San Isidoro, porque representa en su paño al obispo de Sevilla en actitud de obispo batallador. Su forma de representarlo es debido a que, según la leyenda del siglo XIII, dice que en el verano de 1147, cuando las tropas de Alfonso VII se vieron detenidas en Baeza por la resistencia musulmana, en su avance hacia Almería, el ejército cristiano preparó un cerco militar contra los musulmanes. Es cuando actuó San Isidoro para apoyar a los cristianos y triunfar en Baeza. Este pendón fue restaurado en diversas ocasiones, la última en Simancas, originalmente en forma de bandera farpada, que remata y está cortado en puntas agudas en el borde, farpas. Fue una elaboración entre 1350 y 1375, realizada a partir de los elementos de una leyenda del siglo XIII mencionada anteriormente. Según la historia, Baeza no fue conquistada en 1147, sino que se rindió por capitulación. También se dice que el pendón no es del tiempo de Alfonso VII, que es posterior a 1231, pero esto no fue demostrado. Hay muchas dudas sobre la datación real del pendón. Se ha ido llevando a las distintas batallas, como consecuencia se ha modificado. Según la directora del museo, y eso nos lleva a un dilema también de carácter ético a nosotros, porque tendríamos que acabar sacando hilos de distintas partes. Nosotros solemos hacer estudios que no causen daño, que no agredan la pieza. Agredir esta pieza que para nosotros es tan señera, bueno, pues habría que hacerlo con mucho cuidado y analizando exactamente hilos que se pudieran extraer sin causar daño. Bueno, sería un tema para estudiar, ¿no? Hasta aquí este episodio de Siempre Aprendiendo, el podcast del CEPA Faustina Álvarez García de León. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos.